presentaron, el trabajo es prácticas en la gestión de los estados contables, y en realidad todos los temas que hemos estado escuchando anteriormente tienen siempre y cierta alguna relación con esta práctica que se hace cuando se gestionan los estados contables. Haciendo un poquito de historia, la investigación contable ha tenido un desarrollo muy, diríamos, positivo y contundente con lo de la teoría positiva dentro de lo que es toda la corriente contable, ya como en algún momento Watts y Zimmerman lo determinaron, esta teoría positiva, y que se empiezan a, diríamos, a bifurcar estas líneas de investigación en donde aparecen investigaciones orientadas al mercado de capitales, basados en la teoría financiera, y las investigaciones dirigidas a las organizaciones basadas en la teoría de la firma. Bueno, todo este desarrollo metodológico de investigación que se va desarrollando durante todos estos años hacen que a nuestros días las metodologías que se utilizan en la investigación contable cada vez sean perfeccionadas y más variadas. Lo que también se llama el tema de dentro de unas líneas de investigación de mercados de capitales con los referentes de Ball y Brown y Bieber, donde le dan énfasis a lo que esas investigaciones se focalizan en la medición de la ganancia económica y de acuerdo a la información que brindan los estados contables. Y es así como aparece la línea de investigación del Earnings Management, que tiene distintas acepciones a lo largo de su evolución, también llamado el Earnings Management como maquillaje contable o una contabilidad creativa, y yo he tomado 3 definiciones de lo que es esta línea de investigación del Earnings Management, que es sobre el trabajo que voy a exponer. Si Schipper en el año 89 define al Earnings Management como las intervenciones deliberadas en el proceso de elaboración y revelación de la información financiera y contable con el objeto de alcanzar fines unilaterales. Heller y Waller entienden que esa manipulación tiene lugar cuando los directivos hacen uso de la discrecionalidad y subjetividad inherente a su posición en la elaboración de los estados financieros, con el objeto bien de inducir a error a los inversores o bien de ajustar las cifras a los requisitos impuestos por contratos basados en datos contables. Y García y otros autores de la lengua española lo definen como una práctica llevada a cabo intencionalmente por la gerencia con fines oportunistas y o informativos para reportar cifras contables deseadas distintas a los reales. O sea que, en definitiva, el Earnings Management es la investigación que se basa en un pilar fundamental que es los ajustes por devengos y cómo se presenta la información contable y cómo se reporta esa información contable para tanto el uso externo de la misma. Tomando la definición o la interpretación que hace Schipper del Earnings Management, distingue 2 razones de la manipulación. El término manipulación es muy común en la literatura contable, pero en la lengua española directamente no se habla concretamente a lo mejor de manipulación, sino de la dirección de los resultados o la práctica en la gestión de los resultados de los estados contables. Bueno, este autor que distingue que esas prácticas se hacen por decisiones puramente contables, ya sea en la elección de los métodos contables o los cambios de esos métodos contables para evaluaciones, o en cómo se clasifican, por ejemplo, los gastos o los ingresos, o en alguna decisión que conlleve algún contenido, lo que es en las estimaciones, predicciones u opiniones de los estados contables o de las cuentas que se involucran en el mismo. O esas decisiones, esa manipulación o esa dirección de los resultados viene dada por decisiones reales del trabajo, donde se
hacen manipulación de flujos de caja o ventas en cuanto a activos o decisiones de gastos de investigación y desarrollo, entre otras. Pero este término de la manipulación o la dirección de los estados contables no está necesariamente enfocado a lo que es fraude con la intención de manipular con determinados fines, o en el otro caso, sin intención de fraude, sino simplemente es una dirección de esos resultados con algún fin determinado. Ahora, en realidad, ¿cómo medimos el earnings management o esa dirección de los resultados? La ecuación general que la representa sería que ese resultado que se presenta un resultado direccionado, manipulado, está dado en definitiva por lo que es el resultado real más la manipulación, que sería la parte discrecional. O sea, que en la medición de los ajustes por devengos que se dan, tiene la parte real, que es lo que realmente ha ocurrido y se ha manifestado, y la parte discrecional, que es lo que competiría a lo que es la manipulación o la dirección discrecional de ese resultado. Bueno, siguiendo a McNichol, él distingue 3 categorías de medición de la dirección de los resultados. Uno es el ajuste por devengos agregados, el ajuste por devengos concretos y la divulgación de los resultados. En cuanto al ajuste por devengos agregados, en realidad, basándose en esta igualdad, en casi todos los modelos han ido perfeccionándose y las técnicas de medición han ido cambiando a lo largo del tiempo. Lo que tiene es obtener cuál es la parte normal y discrecional de esos resultados. Y como les decía anteriormente, la parte discrecional es lo que se refleja en este término de la ecuación. Se han desarrollado distintos modelos. Uno de los principales es el modelo de Jones, donde trabaja con los activos, las ventas y los material inmovilizado. Estos modelos han sido perfeccionados a lo largo del tiempo, y distintos autores como De Jong, Kasnick, Oval y Shiva Kumar han determinado estos modelos para medir esa discrecionalidad en la presentación y en la divulgación de los resultados y de los estados financieros. Si la medición también se basa en los ajustes de devengos en concreto, que estaríamos acá haciendo referencia a que son para el análisis de un sector determinado o algo puntual y determinado. Entonces, acá aparecen los modelos de Nichol o el modelo de Beneš, que es el modelo que vamos a hablar más adelante, donde este autor mide esa manipulación de un sector industrial en Estados Unidos en el año, presenta su modelo en el año 99, pero hace una medición de años anteriores. Y después la medición de los ajustes del earnings management también viene con la distribución de los resultados manipulados. Acá en realidad la metodología es variada, es relativamente nueva. Lo que se hace, se analiza en la distribución de los resultados cuál es el resultado que se ha distribuido y que no tiene, diríamos, y que ha sido reportado, o sea, ha sido con la parte discrecional de algunos gerentes u objetivos determinados de la empresa. En realidad, para este trabajo de investigación, que es parte, como bien dije, como en la presentación, es parte del trabajo del doctorado, lo que buscamos es determinar cuál es la práctica de gestión de los resultados de los estados financieros en las empresas cotizantes en Argentina. En realidad, para considerar esta muestra, se tuvieron no solamente lo que es la cuestión muestral propiamente dicha, sino también un análisis de contexto, donde se considera el periodo 2009-2015, y un periodo de permanencia en las empresas que cotizan en bolsa en el mercado de valores de la Ciudad de Buenos Aires,
y dentro de ese periodo se considera el cambio que se da en los estados y en la presentación de referencia a las normas, a las NIF, en donde dentro de este periodo lo que se hace es determinar un periodo pre-NIF y un periodo NIF. Dentro de esa muestra se tomaron un total de 44 empresas. En realidad no son tantas las empresas que cotizan en el mercado de valores de la Ciudad de Buenos Aires, pero esas empresas depuradas son aquellas que tuvieron características de permanencia durante ese periodo 2009-2015. A su vez también de la muestra se depuraron aquellas en las cuales no existió un precio de mercado de referencia de un periodo igual o superior en un horizonte de tiempo determinado. Y dentro de la muestra que se consideró, teníamos, como dije, 44 empresas con 308 observaciones anuales. También en esa muestra se clasificó las empresas cotizantes de acuerdo a la clasificación del Instituto de Mercado Argentino de Capitales y se incluyeron en la muestra 17 sectores. Por lo que la aplicación de este modelo de detectar la manipulación en los estados financieros que se presentan y que cotizan en bolsa, también se da por sectores, como vamos a ver más adelante. Bueno, el modelo que se selecciona es el modelo del M-Score de Benich. Este es un modelo que se utiliza, como dije, para detectar la manipulación de los estados contables publicados por las empresas. El modelo es creado por Mesut Daniel Benich, que es docente de la Universidad de Indiana. Este modelo, ¿qué característica tiene? Utiliza ratios contables que tienen incidencia en los resultados y que esos resultados son susceptibles de ser manipulados. Este modelo, la ventaja que tiene es que esos ratios contables también permiten determinar o comparar cómo han evolucionado las variables que se consideran en un periodo a otro, ya que como vamos a ver más adelante, los índices que construye el modelo determinan o se construyen en función de un año y referencia de su año anterior, o sea, de un año T y el año T-1. En realidad el modelo que elabora Benich, el M-Score que lo llama, es un modelo lineal, es un modelo de regresión Probit, donde en este modelo aparece el M-Score, que sería la variable dependiente, y en otro miembro de la igualdad aparecen todas las variables explicativas o variables independientes, y los beta del modelo, los beta sub 1 y beta sub 2, etcétera, que han determinado, son los valores que determinó el modelo de regresión Probit en su construcción, donde también presenta un término independiente o lo que sería esta ordenada al origen. En realidad, lo que nosotros hicimos fue, con las empresas, con la muestra que teníamos, de las empresas cotizantes en el mercado argentino, trabajar con los coeficientes del modelo de Benich y después complementar el estudio con un modelo propio de datos de panel que después vamos a ver en detalle. Entonces, las variables que considera el modelo de Benich son la sigla DSRI, es el índice de rotación de las cuentas por cobrar. En realidad este índice permite verificar si existe ese equilibrio entre las cuentas por cobrar y las ventas, y un crecimiento muy elevado de este índice puede ser un indicador de manipulación de ventas aumentado por cuentas por cobrar, ya que si nosotros vemos la construcción de ese indicador, como dije, el ratio que construye este modelo de Benich toma en referente los índices de un año y con referente al año anterior. Entonces acá haría la relación
de las cuentas por cobrar del año T sobre las ventas del año T, dividida las cuentas por cobrar del año T-1 sobre las ventas del año T-1. Entonces eso nos estaría indicando cuál es la evolución de esas cuentas en referencia del año T-1 al año T. El otro índice que toma es el eje MI, que es el índice de margen bruto, donde, bueno, está la relación entre la utilidad bruta, el peso relativo de la utilidad bruta sobre las ventas. La hipótesis que plantea Benich es que estas empresas, o las empresas, mejor dicho, cuyo margen se haya deteriorado, están más propensas a manipular esas cuentas. Por lo tanto, el aumento como la disminución en el ratio puede señalar una manipulación. Después, el otro índice que utiliza el modelo es el índice ACI, que es el índice de calidad de activos, en donde este índice es el índice de los activos no corrientes, excepto los bienes de uso que los excluye, sobre el total de activos de un año referencia al año siguiente. También lo que concluye Benich, que un aumento de este ratio indica una propensión a capitalizar, por lo tanto se estarían difiriendo los costos. El otro índice es el SGI, que es el índice de crecimiento de ventas. En realidad es un índice que relaciona las ventas de un año T con respecto al año T-1. Y bueno, acá también este índice estaría indicando que de acuerdo a los requerimientos de capital y financiación de las compañías en crecimiento, podrían estar presionando los directivos o los gerentes en cuanto a la manipulación de las ganancias para lograr objetivos concretos. El índice DEPI es el índice de amortización, donde, como bien lo dice, relaciona lo que es la depreciación en referencia a la depreciación sobre los bienes de uso. Este índice, si da un valor mayor a 1, indicaría que ese ratio de depreciación ha disminuido, lo que podría estar significando una reducción en las pérdidas, aumentando los años de vida útil del material inmovilizado que tiene la organización. El índice SGAI es un índice de gastos de explotación. También hace, bueno, como lo vengo diciendo, la referencia entre un año T y el año T-1 es la proporción o el peso relativo que tienen esos gastos de personal y gastos de explotación sobre las ventas de la empresa, y la disminución de los gastos de explotación también puede predisponer a la empresa para una mayor ganancia, o viceversa, ¿no? Por último, el índice LBGI es el índice de apalancamiento, donde indica que el aumento en el nivel de apalancamiento, en el endeudamiento muy elevado que puede tener una empresa, puede tener problemas financieros y motivar esos problemas financieros a manipular las cuentas. Y por último, el índice TATA lo que hace es un índice total de vengado sobre el total del activo, ¿sí?, donde relaciona los resultados del ejercicio de las operaciones continuas menos el flujo operativo sobre sus activos totales. O sea que este total de vengado se calcula como la variación de ese capital operativo excepto caja, menos la amortización, y permite detectar ese desfasaje entre el beneficio contable y el beneficio en efectivo. Bueno, estos son los índices que utiliza el modelo de Benich, y que en realidad la interpretación del modelo del M-Score es muy simple, porque arroja un valor donde el valor que toma Benich es menos 1,78, y todo valor mayor a 1,78 negativo sugiere que existe un riesgo de manipulación en las cuentas de los estados contables de las empresas, y un valor menor a este valor frontera, diríamos, estaría indicándonos que ese riesgo no existe. Muchos autores han ampliado ese valor frontera y lo llevan a un valor negativo de menos 22. En realidad esto es por una cuestión de probabilidad, o sea, de la probabilidad de manipulación y el nivel de significación que se determine para la investigación.
nosotros para este trabajo concreto tomamos el valor de Benich negativo de 1,78. Bueno, la aplicación del modelo a las empresas cotizantes en Argentina, como bien dije al comienzo, tiene una etapa pre-NIF y una etapa NIF. En realidad, las consideraciones acá, por ejemplo, ¿por qué no está el año 2009? Porque el año 2009 lo tuvimos que, desechar en el sentido de que para poder sacar el índice del año 2009, calcularlo, tengo que tomar el año anterior y el 2008 no teníamos los datos, porque incluso en ese año 2008 también se produce en la Argentina un cambio en el mercado de capitales, en el sentido de que se produce el paso de las FJP al Estado, y bueno, y eso también trae que las empresas cotizantes no tengan una continuidad. Entonces, en esta etapa pre-NIF se calcularon el valor ponderado promedio de todos los índices del modelo, y el modelo arroja un valor de menos 2,31. Quiere decir que de acuerdo al valor frontera que determina el modelo de Benich, en esta etapa no existiría una manifestación concreta de una dirección de los resultados en los estados contables publicados por las empresas argentinas. Lo que no ocurre en la etapa posterior, en la etapa NIF, del 2014 al 15, donde el resultado que arroja el modelo de Benich es negativo, menos 1,63, y ahí sí estaría indicando que para ese periodo existió una dirección en los resultados de los estados contables de las empresas cotizantes. También lo que se hizo fue calcular el M-Score por los sectores, que la clasificación de sectores había dado lugar a 17 sectores, en los cuales la característica que tienen estos sectores, que como se podrá apreciar, estos códigos que aparecen acá son los códigos de las empresas de la muestra, y hay algunos sectores que poseen una sola empresa cotizante para ese sector, mientras que otros poseen más de 2 y algunos hasta 7. Bueno, se calculó el M-Score para cada uno de esos sectores y se clasificó con 1 si realmente existía manipulación, de modo tal que el valor del M-Score fuera superior al valor de menos 1,78, y con 0 aquel sector que tenía un valor menor. Bueno, de los 17 sectores podemos ver que solamente 4 de esos sectores, el sector automotriz, el sector de calzado e indumentaria, metalúrgica y siderúrgica y telecomunicaciones, son los que manifestaron o arrojaron para el periodo 2010-2011 un coeficiente un valor mayor al determinado por el modelo de Benich. Para el año 2014 y 2015, también para los coeficientes determinados para esos sectores, se dio que existió una mayor manipulación ya aumentando los sectores. Por ejemplo, teníamos calzado e indumentaria, que se había dado también en el otro, comercial, este sector no estaba en el periodo anterior, energía eléctrica, el holding, metalúrgica y siderúrgica, que sí estaba en el periodo anterior, petróleo, servicios financieros, aparece transporte y turismo como nuevos sectores de manipulación. Estos resultados, diríamos, estarían afirmando lo que nosotros habíamos determinado para las empresas en conjunto para el periodo pre-NIF y NIF. Bueno, esos fueron los resultados que arrojó el modelo de Benich. Pero complementando con este análisis y este estudio, lo que hicimos fue construir un modelo lineal para datos de panel, complementando y verificando si con este modelo propio los resultados que arrojaba el modelo de Benich se correspondían o no. Bueno, el modelo de datos de panel es un modelo de regresión que para la estimación de los parámetros y la variabilidad temporal y transversal de los datos nos permite obtener una estimación mejor
que si lo hiciéramos aisladamente con un modelo de series de tiempo o un modelo de corte transversal. El modelo que se utiliza es un modelo lineal de datos de panel balanceado, porque todas las empresas observadas tienen en el periodo analizado, presentan, diríamos, estados financieros publicados, perdón. Además, también el modelo de datos de panel tiene una ventaja, bueno, tomando el autor Baronio y Bianco, determinan que una de las ventajas del dato de panel es poder determinar la heterogeneidad individual no observable. O sea, que lo que no se puede lograr con un estudio, ya sea de manera separada con series temporales o de corte transversal, con un modelo de datos de panel, esa heterogeneidad individual se puede captar. Entonces, existe una posibilidad de controlar esa heterogeneidad individual no observable con este modelo, y en la literatura econométrica esta característica hace que los modelos sean de efectos fijos o efectos aleatorios, que en realidad esa heterogeneidad se tiene en cuenta considerando este modelo de regresión, y esa heterogeneidad se tiene en cuenta considerándolo con un término independiente propio para cada entidad, o sea, de acuerdo, y se trata como una variable aleatoria. Que estos modelos de datos de panel de efectos fijos serían los modelos, podríamos decir, apropiados para las investigaciones contables, ya que esas mediciones de las variables explicativas que arrojan la información contable, es de esperar que exista una correlación entre ellas, y por lo tanto esos efectos individuales representativos de aquellas características propias de la empresa que a veces no son directamente observables. Bueno, el modelo de datos de panel que se construye tiene esta ecuación, que es un modelo de efectos fijos, donde presenta la variable y sub it, es la variable dependiente, es un modelo lineal de k variables, y cada una de las variables x sub it son variables explicativas del modelo. Está considerado para un periodo de tiempo que es el 2009 al 2015, pero tomando también las etapas de pre-NIF y de NIF, como lo habíamos hecho con el modelo de Benich. Los coeficientes que aparecen, o sea, los betas que aparecen en el modelo, el beta sub 0 es la ordenada al origen de ese modelo lineal, y mientras que los beta sub 1 o los beta sub k son los coeficientes de las variables explicativas del modelo. Y aparecen los términos U sub I y E sub IT, que serían los términos aleatorios de ese modelo, donde el U sub I capta el cambio de esa ordenada para la iésima empresa de la muestra, y el término E sub IT es el residuo de la iésima empresa en el momento T. O sea que, como les decía anteriormente, ese modelo tiene una estructura en dos partes: un modelo, la parte sistemática, que es esta ecuación, y la parte aleatoria, que está constituida por los valores de los U sub IT y los E sub IT, que son los que captan la heterogeneidad que hablábamos anteriormente. Bueno, para que ese modelo sea consistente, en realidad es un modelo donde considera que las variables explicativas, que son las que van a explicar esa dirección o gestión de los resultados para estas empresas, para ese periodo, las empresas cotizantes argentinas, en realidad vamos a ver más adelante que esos residuos, diríamos, tienen que tener un cierto grado de normalidad para que el modelo sea potente y confiable. Los parámetros que aparecen en el modelo, los parámetros de los beta 1 a beta k, se estima que son invariantes para todas las empresas a través del tiempo, ya que ellas cuantifican el efecto de las k variables sobre la variable explicada, que sería el M-score, es la que nos va a explicar la dirección o la gestión en los resultados de los estados financieros publicados. En referencia al término E sub IT,
que sería el término de los errores. Como dije anteriormente, se determina que los errores tienen que estar distribuidos de manera normal, por lo tanto, la esperanza matemática de los errores tiene que tener el valor 0, o ser de media 0, para distribución normal, y eso me va a dar la pauta que entre los errores no hay una autocorrelación entre ellos. Para determinar si existe también autocorrelación, se utilizó el test de Darwin-Watson, y también se plantea la hipótesis de que no existe una multicolinealidad entre las variables, ya que la hipótesis que se plantea es que todos los betas son iguales. Eso, si se rechaza la hipótesis nula, nos da la existencia de la no multicolinealidad entre las variables. Bueno, este modelo de datos de panel, en realidad se usó el software eView para poder construir el modelo con la base que teníamos de las empresas cotizantes y en el periodo calculado. Nos arroja para el periodo 2010-2011, el modelo nos arroja esta ecuación en donde aparecen las variables, o sea, se trabajaron con las variables definidas por Benich, pero con coeficientes propios ahora. Estos coeficientes serían los beta, son los coeficientes propios de las empresas argentinas cotizantes en bolsa, en donde podemos determinar que aquellas que aparecen con signo positivo tienen una mayor contribución y explican mejor la variable M-score, y aquellas que aparecen con coeficientes negativos son las que explican en menor proporción o que la contribución de esas variables es menor al M-score. Bueno, cuando corrimos el modelo, el valor del M-score nos dio menos 2,81. Si lo podemos determinar y ver el valor límite del modelo de Benich, en realidad ese valor es menor que el 1,78 negativo del modelo de Benich, por lo tanto nos estaría también diciendo y poniendo en correspondencia que para ese periodo 2010 y 2011 no se dio una práctica en la gestión de los estados financieros de las empresas cotizantes en Argentina. Acá podemos ver que las variables que mayor contribución o que más explican ese modelo es la variable de los resultados, o la variable que está definida en los resultados del ejercicio, también las que aportan o hacen referencia a las cuentas por cobrar y a las ventas, y en menor proporción las que hacen referencia a los gastos de personal y explotación. Ahora, en el modelo aparecen dos variables dummy, que en realidad son variables correspondientes a observaciones y a empresas, en este caso a la empresa 36 y a la 9, codificada, donde estas variables ayudan o le permiten dar un mayor y un ajuste más apropiado al modelo para explicar el comportamiento de la variable dependiente. O sea, estas variables posibilitan el estudio del cambio estructural en la pendiente de las variables explicativas, y la suma de esas variables ficticias da lugar a una combinación lineal exacta con un vector unitario, el cual está presente para estimar ese término independiente. Bueno, de los resultados que arrojó el modelo podemos determinar que el coeficiente de relación, o sea, el R cuadrado de ese M-score, toma un valor del 99, o sea que eso nos estaría diciendo, y complementando también con el test de contraste de la distribución F, nos estaría diciendo que todas esas variables explican muy bien al M-score, o sea, la variable dependiente, explican muy bien esa dirección de los estados, de los resultados en los estados financieros publicados por las empresas argentinas. También los residuos estandarizados nos dan un coeficiente de simetría próximo a una kurtosis de 3,15, y lo que nos ayudaría a determinar que los residuos están normalmente estandarizados, y también el test de Jaque-Vera nos arroja un valor
donde nos afirma que los residuos están distribuidos de manera normal. El test de autocorrelación de residuos, también el test de Darwin-Watson nos da un valor de 1,99, por lo tanto nos dice que no existe autocorrelación en los residuos. Bueno, con referencia al periodo 2014-2015, el modelo de datos de panel que nos arroja el eView tiene esta estructura con coeficientes propios de las empresas cotizantes en la Bolsa de Comercio de Argentina y nos arroja un resultado de menos 1,73. Este resultado resulta mayor que el valor límite del M-score del 1,78 negativo, lo que estaría determinando también que en ese periodo existe una manipulación o una gestión en los estados financieros publicados de las empresas argentinas. Bueno, lo mismo que en el caso anterior, las variables explicativas de mayor contribución a esta dirección de los resultados resultan ser las cuentas por cobrar y las ventas, y también una propensión se da a capitalizar y diferir los costos. O sea, esto todo se hace por el análisis de los coeficientes que se calcularon para las empresas argentinas. Y las variables que contribuyen en menor proporción estaría dada por la gestión en los resultados y en gastos de personal y pasivos corrientes. También se introduce una variable ficticia para lograr un mejor ajuste de ese modelo. El modelo ajusta con un R cuadrado de 99% y quiere decir que las variables son muy buenas variables explicativas de esa variable dependiente. También se plantea la hipótesis de la no autocorrelación con el test de Darwin-Watson y aparecen también, y se da también que los residuos son homocedásticos, o sea que tienen todos esa varianza igual. Bueno, ¿qué podemos concluir como resultado de esta investigación? En realidad, el uso de un modelo no es suficiente para poder complementar esa investigación y para poder constatar los resultados. Por eso es que, aparte de la aplicación del modelo de Benich, se diseñó este modelo de datos de panel. En realidad, podemos concluir que tanto para la etapa pre-NIF, que se consideró el modelo de Benich, y el modelo propio nos arrojan los mismos resultados, o sea que podemos decir que se constata que en ese periodo existió una manipulación de los estados contables, mientras que en el periodo NIF, que en el periodo pre-NIF no existió y en el periodo NIF sí existe esa dirección de los resultados. En realidad, cuando uno toma o analiza los variantes o las cuentas de los estados financieros publicados, a veces no nos podemos quedar con decir que esa cuenta aumentó o disminuyó a través del tiempo y que presume una manipulación de los resultados. En realidad, como dice, señalando el autor Giner, estas implicancias valorativas de magnitudes contables pueden variar en función de las características empresariales y del entorno. O sea que nosotros tenemos que complementar este análisis con las características del entorno y empresarial propiamente dicha, para ver si esa dirección o poder determinar alguna causa probable de esa dirección. Nosotros, de acuerdo a este análisis que realizamos en los años 2011 a 2015, la economía argentina se vio condicionada por las restricciones del mercado externo, no tanto por factores comerciales, sino también financieros. Sucedieron una serie de acontecimientos que hacen y que pueden llegar a explicar esa presentación o esa dirección de resultados de estas empresas cotizantes. ¿Por qué? Por ejemplo, en el mercado cambiario se afectaron algunas cuestiones, el normal abastecimiento de algunos insumos para la producción, y se condicionaron las decisiones
relacionadas a la inversión. Así, por ejemplo, se dio que las importaciones de algunos sectores tuvieron un mayor aumento que las exportaciones, como por ejemplo en el sector alimento, agropecuario, turismo, y en menor proporción energía automotriz y petróleo. Esa también puede ser una causa analizando el contexto en general en ese periodo. También en la economía argentina, que venía de una expansión hasta el año 2012, comienza a desacelerarse esa economía por un escaso dinamismo del mercado externo, donde se producen bajas en la economía brasilera, impactando sobre todo en las exportaciones de la manufactura de la Argentina, y juntamente con ese desaceleramiento de ese mercado externo, también se producen importantes sequías en zonas agrícolas de la Argentina, como la región pampeana. Entonces eso también, diríamos, contribuye a esa dirección de los resultados. En realidad, las empresas se encuentran en un entorno cada vez más complejo, donde los márgenes de utilidad son menores o la calidad de sus activos y sus pasivos no son, diríamos, los que se esperan. Entonces, eso obliga a las empresas o a los directores a tomar algunas decisiones o prácticas contables o financieras que influyen en los resultados. Entonces, esto hace que esos impactos de resultados negativos se reflejen en estas cuentas financieras. Benis concluye que aquellas empresas que tienen un alto M-score, los devengos que aumentan ingresos deberían ir reduciéndose y los devengos que disminuyen deberían permanecer. Y que tendría que darse lo contrario en el caso de las empresas que tengan un bajo M-score. Pero en realidad podemos decir que una sola herramienta no es suficiente para poder medir este tipo de discrecionalidad en los resultados de los estados financieros, y que este análisis tampoco se debe puramente a ese análisis sobre las cuentas, puramente una razón contable o una razón discrecional en cuanto a las decisiones que se toman. En realidad hay que hacer ese análisis de contexto y poder llegar a determinar qué es lo que motiva a esas empresas a direccionar sus resultados. Esta investigación no termina acá. Lo que nos queda por hacer es, con el modelo propio de datos de panel, verificar si en los sectores donde habíamos detectado manipulación o dirección de los resultados se da como tal, y reafirmar esos resultados. Bueno, eso, muchas gracias por su atención y espero que haya sido amena la exposición. Estoy abierta a cualquier pregunta. Lo que sí, si alguien quiere